Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El conjunto de las ferias de Adviento se cierra con las celebraciones litúrgicas matutinas del 24 de diciembre, o sea, hasta antes de las primeras vísperas de Navidad. Y entre esas celebraciones matutinas ocupa un lugar importante la misa de la mañana del 24 de diciembre. La mayoría o muchas personas, como van a ir a misa de Nochebuena, raras veces escuchan o asisten a la misa del 24 por la mañana. Y es una misa preciosa en la que se siente ya el apremio por lo que está a punto de celebrarse y de suceder en la tarde. La misa matutina del 24 de diciembre se abre con estas palabras inspiradas en un versículo de la epístola de San Pablo a los Gálatas. He aquí que ya se cumple la plenitud del tiempo, en el que Dios envió a su Hijo a la tierra. Ya se cumple el tiempo. He aquí que llega la plenitud de los tiempos, en que Dios envió a su Hijo a la tierra. San Pablo dice a la letra que cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. Y aquí se nos retrotrae como al momento, al instante en el que se cumple esa plenitud. Cuando contemplamos el misterio de la Navidad, el apóstol Pablo nos ilustra para decir que aquello sucedió cuando tenía que suceder, cuando llegó el colmo, la plenitud de los tiempos. Se trata no de una suma de años, no de una yuxtaposición de tiempos, como si para que el Hijo de Dios naciera tenían que completarse tal o cual cantidad de días o de ciclos de las estrellas. Jamás la gracia o la salvación es el resultado de la conjunción de los astros. Así lo recordaba San Agustín y junto con él otros padres de la Iglesia. Si en algún momento los antiguos pensaban que las estrellas tenían que alinearse de determinada manera para causar la intervención divina, nosotros sabemos que es justamente al revés, que es la intervención divina lo que mueve al cosmos, y que el cosmos en muchos casos refleja, manifiesta, expresa la intervención de Dios en la historia, la acción salvífica divina. Sea en el momento del nacimiento, cuando los magos fueron guiados por esa estrella, sea también desde el Antiguo Testamento, cuando manifestaciones que llamaríamos meteorológicas, climáticas, manifestaban, daban a entender que ahí Dios estaba actuando, o el fenómeno extraordinario de la zarza que ardía. Pero ninguno de estos elementos de la naturaleza es la causa o el origen de la acción de Dios. Y seríamos unos idólatras y paganos si pensáramos que está en la naturaleza la fuerza divina. Nosotros no conjuramos a la suerte. Nosotros invocamos a Dios. Y Dios quiso enviar a su Hijo en un determinado momento de la historia, cuando, plantando, por decirlo así, una semilla, el campesino, el agricultor, lo hace cuando el campo está dispuesto, cuando la tierra ha sido arada, cuando las condiciones son favorables para que aquella semilla germine y se multiplique. Y así la humanidad es comparada con este campo que, si a causa del pecado original se había vuelto
barbecho, baldío, difícil de trabajar, la paciencia divina lo había ido roturando. Por decirlo así, había hecho los surcos en la humanidad. Esos surcos están formados por los justos de todos los tiempos, en quienes Dios de alguna manera había actuado utilizándolos como arado, con fuerza, para abrir la tierra, para que en la humanidad penetraran los misterios de Dios, para disponer los corazones. El último de esos justos fue Juan el Bautista, el precursor, que con voz clamorosa roturaba, abría, hacía esos surcos grandes en los corazones para que cayera el rocío del Espíritu y se plantase y pudiera germinar la semilla del Verbo, la semilla del Hijo de Dios. La plenitud de los tiempos. ¿Qué era esta plenitud sino las disposiciones necesarias que Dios había previsto en la humanidad para que no quedara sin fruto la semilla que estaba a punto de enviar? Jesús mismo se comparó su propia palabra con esta semilla que arraigaba en los corazones y que estaba por dar fruto, en algunos el 30, el otros el 60 y el otros el 100 por uno. El Hijo de Dios llegó en la plenitud de los tiempos. Y así la liturgia de hoy nos hace notar que hoy, que en esta prevíspera de la Navidad, ya se cumple el tiempo. He aquí que ya viene. Porque si en términos generales toda la gracia de la Navidad mira a la humanidad en su conjunto, también es cierto que para cada hombre hay un momento de plenitud en el que el Hijo de Dios planta su semilla. Y de alguna forma cada Navidad es un recuerdo de ese portento que Dios ha hecho al estar en el mundo, en las almas que le siguen. Y cada quien puede recordar el momento de gracia, esa especie de cumplimiento de la fuerza con la que Dios ha intervenido en su vida y cómo lo fue preparando, fue disponiendo como quien amasa, como quien moldea, hasta que Dios irrumpió en su vida de manera sustancial para hacer una especie de encarnación, para entrañarse en aquella alma. Dios cumplió sus tiempos. Y enseguida la liturgia, después de contemplar este designio de Dios, esta plenitud de los tiempos, cuando después de la comunión se tiene, por decirlo así, entrañado ahí en el corazón, en el alma, el cuerpo de Cristo, se exclama con las palabras del Benedictus, las palabras tomadas del Evangelio de Lucas: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Lo sabemos bien, la liturgia nos lleva como por estratos, por capas. Y si la capa más amplia es la que abarca el arco completo de la historia de la salvación, de la historia de la humanidad, el designio o el proyecto de Dios en todo el conjunto de la historia, la capa más individual o pequeña es lo que sucede en cada alma. Dios prepara las almas, se va acercando a las almas, las dispone y luego las visita. ¿Y cuál es la reacción que pone en boca del cristiano la liturgia? La reacción natural y lógica cuando hemos recibido a Cristo y cuando recordamos que entró en nuestras almas. Si el día de ayer la antífona de la comunión recogía las palabras del Apocalipsis: estoy a la puerta llamando, si alguien oye y me abre, entraré. En el día de hoy es como dando por supuesto que le hemos abierto
Y entonces al acogerlo exclamamos, como quien le da la bienvenida a un personaje importante: bendito, bendito el Señor porque has visitado mi casa, has visitado y redimido a tu pueblo. Cuando se meditan estas palabras, cuando al faltar pocas horas para celebrar la Navidad, el alma se dispone. Esta misa matutina es como la misa en la que imaginamos que el alma, que la humanidad le abrió la puerta a este huésped, a este invitado tan especial, lo mira ya en el umbral, le dice: qué bueno que has venido a visitarme. Y lo siguiente que sigue, pues es un conjunto de exclamaciones donde se manifiesta o se expresa con gran júbilo que este que está aquí es el Salvador, que no es solamente un visitante ocioso, sino alguien que trae unos dones extraordinarios, la salvación misma. Se ha cumplido el tiempo. Bendito el que ha venido a visitarnos. Dispongámonos, pues, tras meditar estas palabras, pidiéndole al Señor que cada vez que recordamos la Navidad, tengamos estos sentimientos gozosos de saber que se ha dignado visitarnos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.